Bien, buenas tardes a todos ustedes. Estamos aquí de nuevo eh, usando este medio para llegar a ustedes, mm, acatando las ordenanzas del gobierno de aquí del estado de California, que nos han instruido a no reunirnos muchas personas. Vamos a estar pues hoy y las semanas siguientes con este estudio de la primera carta del apóstol San Juan, eh, continuando lo que dejemos de ver hoy, lo continuamos la semana que sigue hasta terminar la primera carta del apóstol San Juan. Eh, Esperamos que sea de bendición todo este estudio. Si usted lo está viendo, no va a ser casualidad que usted lo vea, es que de alguna forma el Señor quiere hacerle llegar este conocimiento a usted. Yo soy el pastor Juan Arámbula. Tenga usted su Biblia, tenga con qué anotar. Si algo se le ofrece, si usted tuviera alguna duda, algún comentario, alguna aclaración que no entendió algo, usted puede llamarme. Le voy a dar mi teléfono. Es el 951-662-2859. Estamos transmitiendo pues desde la Iglesia Bautista Senda de Paz, aquí en Upland, California. Vamos pues a empezar orando. Padre bendito, en este momento vamos a hablar tu palabra. Vamos a continuar este estudio. Señor, bendícelo, prospéralo. Dáselo a entender y a conocer a todos los que lo oigan, para que tu palabra y tu verdad llegue a todo el que lo escuche, Padre, y que tú seas glorificado siempre y en todo. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, continuamos pues con la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Bien, esta lectura que acabamos de tener es muy importante. Probad los espíritus si son de Dios. Es muy importante y vamos a hablar de este versículo un poquito amplio porque es muy importante. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Volvemos a notar que Juan se está refiriendo a dos grupos. Si usted tiene en su mano una Biblia Reina Valera 1960, va a ver, y con encabezados, va a ver que el encabezado dice el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Dos grupos: los que son de Dios y los que no son de Dios. Dos espíritus. Siempre Juan habla de dos grupos, como ya hemos aclarado esto en los estudios anteriores. Entonces dice: amados, hablando del grupo de creyentes, de los que son de Dios, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Muy interesante. Pero, ¿cómo vamos a probar los espíritus si son de Dios? ¿Cómo vamos a tener la capacidad? Fíjese, el título el encabezado dice el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Entonces está diciendo Juan, amados, o sea, a todo creyente. Dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Entonces, ¿cómo vamos a probar los espíritus? ¿Cómo vamos a tener la capacidad para probar a otro espíritu? Los que si son de Dios o no son de Dios.
Y se amplía esto porque hay muchos lugares, hay muchas religiones, hay mucho, incluso en el cristianismo, eh, muchos creyentes que no son tan creyentes, que no son, vamos, que no tienen el Espíritu de Dios. En muchas iglesias, incluso cristianas, no digamos religiones, no hay Espíritu de Dios. Entonces, Juan nos previene de que probemos los espíritus. Algo muy delicado, un tema muy, muy sensible para tal vez muchos que lo escuchen dirán, ah, caray, pues ¿cómo está esto? Pero es la verdad. No vamos a inventar nada, vamos a aclarar este asunto. Entonces, vuelvo al tema, ¿cómo vamos a probar un espíritu o cómo vamos a tener la capacidad de probar un espíritu? Bueno, todo tiene que ver con mi corazón, todo tiene que ver con el amor que yo le tengo a mi Señor Jesucristo, a mi Dios Jehová. ¿Con cuántos deseos ando yo buscándole? ¿Con cuánto anhelo quiero yo crecer? ¿Ya recibí a Cristo en mi corazón? ¿Ya fui bautizado por inmersión bajo las aguas? ¿Me estoy discipulando? ¿Ya me discipulé? ¿No me pierdo las predicaciones del domingo? ¿Asisto a todos los estudios bíblicos que da la iglesia? Y si en alguna iglesia no los hay, exígelos. Debe haber estudios bíblicos de desarrollo. Leo diario mi Biblia. Si no leo, no como ese día. Entonces yo la leo. Oro. ¿Qué testimonio doy? ¿Cómo soy con mi esposa, mis hijos? ¿Qué tipo de vecino soy? ¿Qué clase de empleado soy? ¿O de patrón? O sea, todo esto tiene que ver en mi crecimiento, habla de mí. Pero el hecho de poder medir otro espíritu o probar, que tiene que ver con medir, tiene que ver con desarrollo espiritual. Si estoy buscando crecer, no ser siempre niño o quedarme como enano espiritual. Anhelo crecer. Entonces, todo tiene que ver con esto. Cuando estás creciendo y Dios ve en tu corazón lealtad y que si quieres tú crecer espiritualmente, eres obediente, tratas de luchar con el pecado, tratas de crecer y tener una buena relación con nuestro Señor. Entonces, se va desarrollando en ti. Dios te va dando una vara medidora, como una reglita que se usan ahí en la primaria. Tiene una escala ahí y puedes medir. Pero estamos hablando de cosas espirituales. Tienes que crecer espiritualmente para que Dios te dé un discernimiento de la palabra de Dios y te da una vara medidora para que tú puedas estar checando. Y esto no tiene que ver con estar juzgando a los demás, sino, no dijera la Biblia juzgar, que juzgues a los demás. Lo único que dice el Señor Jesús ahí en el Evangelio de San Juan es, sino juzgar con justo juicio. Entonces tiene que ver con crecer para poder medir, para poder o evitar el que no le creas a cualquiera. Porque hay doctrinas muy malas. Incluso en el cristianismo puedes encontrar pastores no muy honestos o que no enseñan el sano evangelio, la sana doctrina, y tienes que saber discernir, tienes que saber ver cuándo te están hablando palabra de Dios y cuándo no.
dice lo que sigue del mismo versículo 1. Dice, probad los espíritus si son de Dios, porque te dan la razón o el por qué. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos. No dice que algunos, no, muchos falsos profetas. Ahora, estos falsos profetas no están aquí en California, en Chicago, México, Guatemala. No, dice muchos falsos profetas han salido por el mundo. El mundo está plagado de estas personas. Llámales pastores, llámales líderes, evangelistas, llámales misioneros de cualquier religión, llama como quieras. Lo que te está hablando Dios es que seas precavido. Él te está previniendo que te cuides de ellos. Porque un día que llegues a juicio y si estuviste equivocado en una doctrina o religión equivocada, no vas a tener cómo decirle, es que yo no lo supe. Él te está advirtiendo. Esta Biblia está desde hace casi 2000 años, la palabra de Dios, y dice lo mismo. Siempre te ha advertido. Así que no digas tú, es que no supe. Te dejaste engañar. No te preocupaste en algo que era lo más importante de tu vida. Cuidar tu vida eterna. No vas a tener excusa, lo dice Él, para que no tengan excusa. Entonces, estos falsos profetas han salido por el mundo y donde quiera los vas a hallar, en cualquier religión y en cualquier iglesia. Así que, mucho cuidado. Ahora, no quiero que pasemos al siguiente versículo sin ver bases bíblicas de lo que te estoy diciendo. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11 y versículos 13. Y leemos. Dice, porque estos, hablando de lo que está hablando Juan, aquí está hablando el apóstol San Pablo. Dice el apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, o sea, por lo antes dicho, por lo aquí expuesto, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Base bíblica, la Biblia nunca se contradice. Esto está afirmando lo que dice acá Juan en su epístola, en su carta. Ahora, vamos a darle otra repasadita a estos 3 versículos. Dice el versículo 13, atendamos en que los 3 versículos contienen la palabra disfraz. Dice el 13, porque estos, los falsos maestros, falsos profetas, atendiendo que profeta en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, no tiene que ver con los profetas de antes o los profetas de ahora que se dedican a adivinar, a la hechicería, a la brujería, adivinación. No. Eso es otra cosa, eso es de Satanás. Ahorita la palabra profeta tiene que ver con el que habla la palabra de Dios, que según San Pedro dice que la Biblia es la palabra profética más confiable. Entonces,
Volvemos a estos versículos. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros o siervos de Dios, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí está, disfraz. Dice el 14, y no es maravilla en este contexto es, y no es sorprendente, dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, imita lo que hace Dios. Hace lo mismo, pero en sentido opuesto, o con propósitos opuestos. 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan. Si también los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. ¿Qué es un disfraz? Busque allí en Google, busque ahorita, hay mucho donde buscar para que vea que es alguien que trae una máscara, alguien que usted lo ve, pero es disfrazado, es otra cosa diferente a lo que usted ve, tiene enfrente. Juan acá en la epístola, volviendo al estudio de primera de Juan 4, está hablando de lo mismo, de esas personas. Dice que no le creas a todos, sino que los pruebes, porque, dice, si son de Dios, dice, porque muchos falsos profetas o ministros han salido por el mundo. Entonces, esos son a los que el mismo Dios les va a decir un día, véalo ahí en Mateo 7, 21 a 23, nunca los conocí. Y ellos le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y maravillas. Y dice, yo le responderé en aquel día, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La cita, Mateo 7, 21 al 23. Usted puede verlo. Y hablando otra vez de discernir los obreros fraudulentos, los espíritus, repito, no vas a poder si no tienes la capacidad. Tienes que entrenarte, déjame decirte, cuando Jesús fue ascendido, cuando se fue de este mundo, Él le dijo, esto lo dice en el Evangelio de Juan, Él le dijo a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, dice, pediré al Padre y Él os enviará otro consolador. Y lo dice al Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando de que cuando Él se va, en su lugar viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y es por medio de quien Dios está haciendo todo aquí en el mundo. Y déjame decirte que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad más incomprendida, la más ignorada. Siendo que, dice el apóstol San Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Es tan importante, hermano, discernir los espíritus. Por eso Dios aquí nos lo está advirtiendo en el Evangelio en la primera carta de San Juan. Nos instruye a ser precavidos, a crecer espiritualmente, para que tengamos la capacidad de medir, de checar la falsedad. Porque nuestra lucha aquí en el mundo no es contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos,
sino contra huestes espirituales de maldad. O sea, tu lucha no es contra las personas. Si tú tienes un problema con otra persona, no es con la persona, sino con el espíritu que está poseyendo a aquella persona, que la está utilizando en tu contra. Así es el juego de Satanás. Indudablemente, te lo puedo mostrar con Biblia. Por eso es tan importante el desarrollo espiritual. Pero por ser tan importante, Satanás se ha dado a la tarea de alejarnos de estos propósitos, de entretenernos en otras cosas, para que tengamos de lado las cosas importantes que tenemos que hacer en esta vida. Te voy a mostrar esto. Para poder discernir los espíritus, te voy a llevar a Primera de Corintios 2. Vamos a la primera carta o epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 2. Pon mucha atención porque son claves para entender lo que te estoy diciendo y la importancia que tienen. Son bases para entender bien o confirmar bíblicamente de lo que te estoy hablando. Primera de Corintios 2, vamos a leer del 14 para abajo. Verso 14 dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no tiene el Espíritu Santo, el que no ha nacido de nuevo. No ha recibido a Cristo en su corazón. Ese es el hombre natural. Está tal como nació del vientre de su madre, sin haber recibido a Cristo. Ese es el hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, juzga todas las cosas el espiritual, porque él ha crecido espiritualmente y él se mide solo. Él sabe sus errores. No necesita que nadie le diga sus errores. Él tiene la capacidad de medirse a sí mismo. 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que no nada más somos salvos. Dios nos dice que somos salvos desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando lo recibimos bien, sino que además tenemos la mente de Cristo. El problema es que a veces no nos desarrollamos y no se nos ve esa mente por ningún lado. Eso es todo. Habemos cristianos que dejamos mucho que desear. Entonces, este es pues, a esto se está refiriendo el apóstol San Juan. Hay mucho que hablar, mucho que extendernos de este versículo, pero nos podríamos pasar 2 horas o más hablando de este solo versículo. Pero vamos a continuar para terminar este segmento. Entonces dice que crezcas espiritualmente. ¿Cómo? Primero, pon atención, te repito, porque es importante. Primer paso, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, para que recuperes la imagen perdida de Dios que hay en ti. Aquella imagen de Dios que perdió Adán en el huerto del Edén. Una vez que ya, al hacer esto, lo que pasa es que recuperas la imagen de Dios o el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, que ya lo dije las veces anteriores, que viene el Espíritu Santo a morar en ti y no se va jamás. Por eso te digo, ¿tienes dudas o algo? Llámame para aclararte con Biblia todo esto. Entonces, después, crece.
bautízate. El bautizo que se hizo Cristo es el que se hacen los cristianos. Es sumergirte en el agua. Lo mismo que hizo Juan el Bautista, que no es el mismo de Juan el Evangelista, el que bautizó a Cristo, lo sumergió en las aguas. Ese es el bautizo que Cristo instituyó. Una vez que te bautizas, ahora discípulate. No faltes a las predicaciones de tu pastor, a los estudios que se dan. Muestra hambre por conocer a Dios. Y no para allí. La otra parte es que obedezcas. Trates de obedecer lo que diga la Biblia, lo que aprendas. Ponlo en actividad. Entonces, este es pues la parte del versículo 1. Tienes que hacer esto para que no caigas en las garras de lobos rapaces. Analiza lo que dice en la Biblia Jesús, hablando a los religiosos de su tiempo en Mateo 23, cuando les está diciendo que ni entran ellos al cielo, ni dejan entrar a los que quieren, hablando de las falsas religiones y todo eso. Mateo 23. Entonces, para que no caigas en manos de gente que nunca te va a llevar al cielo, sino que al contrario te van a jalar, pon atención a lo que diga Dios, no a lo que te digan algunos hombres por ahí. Verso 2 dice, en esto, fíjese bien, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Nos devolvemos otra vez al 2. Entonces, después de lo visto en el primer versículo, nos dice el Señor, a través del apóstol Juan, en esto conocer el Espíritu de Dios. 2 puntos, o sea, en lo que sigue. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Tiene que ver esto con creer que Jesucristo es Dios encarnado. Pero esto, aquí hay una gran confusión. Este asunto, cualquier incrédulo, cualquiera de cualquier otra opinión religiosa, te puede decir, oh sí, yo creo que Jesucristo vino al mundo porque nosotros hasta hacemos un nacimiento en Navidad. Sabemos que el niñito Dios vino y nació de María y se la saben por costumbre y por tradiciones. Entonces cualquiera puede hacer esto, pero cuidado con la trampa, la zancadilla que hay aquí. Ahorita te explico. Dice, fíjese bien, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu, fíjese, espíritu, hablando igual que de persona, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero hay la trampa escondida, es que muchos pueden decir, yo sí creo en la Navidad, ahí hay un nacimientito. Yo lo he visto en películas, a mí me han contado, a mí en mi religión me lo han enseñado. Pero aquí no es lo mismo a lo que está diciendo aquí la Biblia. Aquí está diciendo, lo que está diciendo la Biblia implica
el que lo recibas. Creer, yo puedo creer algo que no es cierto. Entonces aquí el asunto implica el recibir a Cristo para creerle. Te explico. Si yo creo que Jesucristo nació de María, es cierto. Y que es Dios encarnado, es cierto. Pero tiene que ver con que yo lo reciba. En los tiempos de Jesús, el creerle, cuando él andaba aquí en el mundo, el creerle implicaba recibirlo. Fíjese bien. Ahora ya no. Ahora creerle tiene que ver con recibirlo. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Evangelio, o sea, San Juan 1, 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, verbo recibir, coma, o sea, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Habla de, mas a todos los que le recibieron, abrir tu corazón y decirle, entra, yo te recibo, como lo dice Apocalipsis 3:20. Pero lo sigue diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibirle con fe. Creer, pues, pero recibirle. Digo, en aquellos tiempos, recibirle implicaba simplemente creerle, porque él andaba allí. Al creerle, lo recibían su venida. Pero ahora que él no está, el asunto es espiritual. Entonces ahora es a los que le recibieron con fe, creen en su nombre. Fíjese lo que pasó. Dice, les dio potestad, o sea, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo eran. Hay que recibirlo para que sean hechos hijos de Dios. ¿En qué tipos de hijos de Dios se convierten estos? El verso 13, el que sigue, lo dice. Dice, los cuales, hablando de esos hijos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está en su Biblia. Véalo. No son engendrados por una relación entre hombre y mujer. No son engendrados por decisión de hombre o mujer. Son nacidos y engendrados por voluntad de Dios y hijos de Dios. Eso dice aquí. Yo no te estoy diciendo ninguna cosa mentirosa o retorcida para hacerte creer lo que yo estoy diciendo. Es lo que dice la Biblia. Entonces, es con fe. Volvemos a nuestro estudio. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, es espíritu. Porque confiesa y lo recibe, se hace hijo de Dios. Recupera la imagen perdida de Dios, el Espíritu Santo. 3. Y todo espíritu, por lo contrario, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, el que no lo recibe, cree, pero sin fe, sin recibirle, no tiene la imagen de Dios, dice, no es de Dios. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el que no es de Dios, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. Hablándole Juan
en su tiempo literalmente a la sociedad de su tiempo. Juan era un judío. Entonces le está hablando literal a su gente, los cuales ustedes oyeron que viene porque todo esto se supo en su tiempo. Dice el 4, hijitos. Arriba dice amados, aquí dice hijitos. En otras partes dice hermanos, hablando al grupo de creyentes, sus hermanos en Cristo. Hijitos, vosotros sois de Dios, hablando de ese grupo, y los habéis vencido a los otros espíritus. Porque mayor es el que está en vosotros, o sea, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, el espíritu de los que no tienen el Espíritu Santo. Ellos son del mundo. Ellos son del mundo. ¿A qué se refiere? A todo el otro grupo en todo el universo que no tienen el Espíritu Santo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos hablan en común de cosas que no tienen que ver con Dios. 6. Nosotros, ahí están los dos grupos, ellos, nosotros. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Como empezamos. El espíritu que no tiene el espíritu de Dios, o sea, todo humano, todo espíritu que no tiene el espíritu de Dios y el que sí lo tiene. Quiero ver, para terminar, un versículo para apoyar lo que estamos diciendo aquí bíblicamente. Vamos a Efesios 2. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 2 y verso 2. Hablando de lo del mundo y todo eso, dice el verso 2. En los cuales, bueno, veamos el 1 también, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nos dio vida, nos hicimos de su grupo, de los creyentes, dice. Entonces, lo que hicimos antes, hicimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira porque no habíamos recibido a Cristo. Recibiendo a Cristo te cambias de familia y ya no eres hijo de ira, sino hijo de Dios. Espero que te haya quedado claro. Como te dije, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres aclarar algo? ¿Quieres que se te explique algo mejor, más a fondo, más en particular? Puedes llamarme. Soy el pastor Juan Arámbula y mi teléfono es 951-662-2859. Vamos a continuar la próxima semana del capítulo, el mismo capítulo 4 del versículo 7 para adelante. Vamos a terminar con una oración. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Gracias por abrir nuestro corazón para bebernos esta enseñanza que nos das
y que modifiquen nuestros patrones de pensamiento y de actitud. Señor, danos claridad, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender todo esto. Y Padre, que los propósitos que se logren sean conforme a tus propósitos, Señor, y sea todo para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.